bienvenidos a todos los hermanos que se han unido en esta mañana para compartir la reunión junto a la iglesia de Saldán. Estamos muy agradecidos al Señor por su gracia en permitirnos reunirnos y estar en comunión, abrir su palabra y poder meditar en ella. Les voy a invitar en esta mañana a que busquen sus Biblias y que vayan a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 15. Y en esta mañana vamos a abordar el párrafo que se extiende desde el versículo 1 al versículo 6. Leemos entonces en las Sagradas Escrituras lo que nos dice el Señor por mano de Pablo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí nomás la lectura en esta mañana. Este es el párrafo en el que nos vamos a basar en esta mañana y es un párrafo que conecta lo que venimos viendo en la epístola a los Romanos, que tiene un tema central y lo hemos venido estudiando en las reuniones anteriores, y es la unidad del cuerpo de Cristo. Este párrafo fundamentalmente está conectado con el capítulo 14 y está conectado con el capítulo 13 y viene, como lo venimos desarrollando, haciendo resaltar las actitudes sobrenaturales del Espíritu de Dios en el cuerpo de Cristo que llevan a que los creyentes vivan la voluntad de Dios, que es la unidad. En esta mañana entonces vamos a desarrollar un sermón que se titula Agrado sobrenatural. Agrado sobrenatural. Y vamos a desarrollar, de acuerdo a lo que el pasaje expresa, 6 características espirituales a las que el Espíritu Santo nos guía para agradarnos los unos a los otros. Estas características sobrenaturales a las que el Espíritu nos guía para agradarnos los unos a los otros son las siguientes. Primero, la consideración de los demás. Se encuentra en la primera mitad del versículo 1 del capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. En segundo lugar, la segunda característica es el desapego del ego. La tercera característica es la conformidad a Cristo, el versículo 3. La cuarta característica es la sumisión a las Escrituras, el versículo 4.
La quinta característica es la dependencia del poder divino, versículo 5, y la sexta característica es dar gloria a Dios en el versículo 6. Mis amados hermanos, Dios siempre, es decir, desde la eternidad, quiso que su pueblo esté unido. Desde el momento en que en la eternidad, Él, ejerciendo su soberano poder y libertad en acción, nos escogió para que fuésemos su pueblo. Desde la eternidad, Él planificó que su pueblo fuese uno. La palabra de Dios nos deja ver en todo el recorrido bíblico la misma verdad. Y antes de recorrer las Escrituras voy a citar una expresión del pastor MacArthur que dice: Dios siempre ha tenido interés profundo en la unidad de su pueblo. Mediante la salvación, Él ha efectuado su unidad espiritual en un sentido real. También ha creado un sentido de comunidad basado en la participación de una misma vida eterna. Dios quiere que su pueblo por fuera viva lo que tiene por dentro. Y cito a John MacArthur: solo observando, mis amados hermanos, las Escrituras, podemos encontrar que este es el propósito de Dios. Si nos paramos en el Antiguo Pacto, podemos encontrar en el Salmo 133, el versículo 1, cuando la palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta delicia y esta bondad están vinculadas a la naturaleza de la obra divina. Puedes conectarlo a Génesis cuando todo lo que Dios hizo, Él mismo vio que era bueno, y es evidente si es provocado por Él, su divina voluntad pone en acción lo bueno. Y el salmista está resaltando que lo bueno y lo delicioso es la armonía que Dios planificó para que los hijos de Él experimenten en unidad. Cuando recorremos la Escritura, podemos ver en el libro del profeta Ezequiel, en el Antiguo Pacto, en el capítulo 37 y el versículo 16 y 17, lo que él dice a su pueblo ya instituido: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo. Y serán uno solo en tu mano. El propósito de Dios es que en el pueblo escogido, en donde Él mismo estaba mostrando como una figura su deseo de la congregación eterna, Él hace resaltar la necesidad del vínculo estrecho, la unidad profunda que debía caracterizar al pueblo que portaba su nombre. Y Él le dice que ellos hagan un palo y que lo tengan para Efraín, para las distintas tribus, y que luego los unan para que sean uno en su mano. Ese es el deseo de Dios, operar mostrando su naturaleza en un pueblo que le glorifique, unidos, uno solo. Cuando avanzamos en la Escritura y nos posicionamos en el nuevo pacto,
podemos revisar una escritura muy conocida en el Evangelio de Juan y podemos leer lo siguiente en el capítulo 10 y el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor está haciendo alusión a la salvación extendida a los gentiles como un misterio oculto que está siendo revelado. Es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y ahora en la confirmación en el nuevo pacto de esta promesa hecha en el antiguo pacto, el Señor lo recalca y dice, hay otro rebaño, los gentiles deben ser unidos también a este, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amado, la Biblia hace saltar de sus páginas la verdad de que el diseño de Dios es nuestra unidad. Cuando seguimos en el nuevo pacto recorriendo 1 Corintios 15, encontramos lo siguiente en el versículo 28. 1 Corintios 15, 28 nos dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ese es su diseño. Y ya estamos llegando justamente a una escritura que revela el proyecto de Dios en la consumación del plan de la redención en la etapa final. Cuando ya las cosas estén restauradas completamente por Cristo, el diseño de Dios es que Él sea todo en todos. La unidad siempre fue su pensamiento, siempre fue su deseo. Y por último, hacemos el cierre justamente en el libro de Apocalipsis para terminar el recorrido bíblico mostrando el pensamiento y la idea de Dios. Apocalipsis 21, del 1 al 4, ya en la consumación, la palabra revela lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La visión final que el Apocalipsis muestra es a un rebaño con su Dios. Y mis amados hermanos, de esto es lo que viene hablando Pablo cuando escribe a los romanos, para llevarlos a la verdad de las Escrituras, porque las actitudes comunitarias de ellos no reflejaban un concepto claro del propósito divino. Y lo que hacían, como lo vengo explicando, es entrar en discrepancias unos con otros, aquellos judíos convertidos de los helenistas y otros de los hebreos que se disputaban entre sí si había que sujetarse aún a los preceptos legales o si podían vivir y experimentar la libertad con la que Cristo los hizo libres. Y en esta disputa se habían armado como dos grupos: los fuertes, que eran los que realmente entendían que en Cristo eran libres de aquellos preceptos legales y de todos los rituales del antiguo pacto, y estaban los creyentes débiles que aún todavía su conciencia les tocaba cuando ellos tenían que ir al mercado público y comprar un trozo de carne que hacía horas había sido ofrecido como un sacrificio a algún dios pagano. Entonces,
de esta introducción surge lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué es lo que el Señor muestra que el Espíritu Santo hace para que esa unidad planificada desde la eternidad sea concretada en la comunidad de la gracia, en el pueblo de Dios? En primer lugar, la primera característica, tal como lo hemos leído, a la que el Espíritu nos lleva para que este agrado mutuo sea posible, es la consideración por los demás. La palabra está diciendo así que, lo dice claramente, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. El conectivo así que es un vínculo con el contexto cercano que indica justamente que no debemos nosotros estar obrando de tal manera que matemos el crecimiento del hermano. Recuerden ustedes lo que la palabra decía más atrás en el capítulo 14, y el versículo 15, dice: no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces el conectivo viene vinculando esta expresión tan fuerte del capítulo 14 que está mostrando que por causa de una comida no deben los creyentes provocar que se pierda el crecimiento en Cristo que el hermano más débil está experimentando. Entonces, cuando dice así que, nos trae ahora al consejo del capítulo 15. Debe haber una consideración por el débil. Y cuando la palabra sigue avanzando en esta realidad, dice: los que somos fuertes. Así que, los que somos fuertes. ¿Por qué? Pablo está refiriéndose directamente a los grupos armados en esa congregación que respondían a una ideología diferente y a una convicción diferente. Pero entonces él le habla a los fuertes. Les está diciendo a ustedes que se consideran tener toda la fe y toda la comprensión del evangelio para entender que si están en Cristo no se deben sujetar a los preceptos del antiguo pacto que los vincula a la ley. Ustedes que son fuertes, ¿qué deben hacer? La palabra lo está mostrando claramente. Ustedes que son fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles. Cuando la palabra nos lleva entonces en este primer punto al término deben soportar, está indicando justamente la actitud que Pablo está pidiendo que tengan los creyentes que tienen fe y conocimiento y comprensión de la libertad a la que Cristo los ha llamado, y está pidiendo que ellos entiendan que es un deber soportar a los que no han llegado aún a ese grado de madurez. Entonces el término desde el cual se traduce deber es una palabra que literalmente transmite la idea de una deuda a pagar. Entonces, lo que está mostrando Pablo aquí es que no es una actitud que esté librada quizás a la elección humana, sino que es una deuda que debemos pagar, y que por ser una deuda que debemos pagar nos vincula a un requerimiento por parte del Señor. El Señor va a juzgar al que no cumple con ese deber. Dicho de otra forma, debemos significa que responderemos por no hacerlo. Y ante quien responderemos es ante el que diseñó la redención, porque siempre la pensó en unidad para los hombres. Entonces, esta escritura que transmite el ímpetu, debemos, como algo que hay que pagar,
Es exactamente la misma expresión que se encuentra en 1 Juan 2:6, cuando dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. También el mismo término en el Nuevo Testamento se encuentra en el mismo libro, en el 3:16 de Juan, cuando dice que debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y en el capítulo 4 y versículo 11 del mismo libro, dice que si Dios nos ha amado, debemos amarnos los unos a los otros. Es el deber de un creyente que forma parte del cuerpo de Cristo, al tener una comprensión clara de la enseñanza bíblica en relación a ese tema, es un deber considerar al más débil. Por eso es que el Espíritu te llevará a esta consideración sobrenatural. No obstante, el texto sigue diciendo: debemos soportar las flaquezas de los débiles. Lo debemos soportar no está significando que lo debemos aguantar como algo que es sumamente complicado de tragar. Mira, la verdad que yo no quiero ir mucho a la casa de este hermano porque es de denso. Ay, ¿cómo puede ser que no se dé cuenta de las cosas que la Biblia dice? Y la verdad que estar con él un ratito me genera una incomodidad tal, es tan pesado. ¿Saben? No se está refiriendo a este tipo de aguante. El término bastazo, que es la palabra de la cual se traduce soportar, es exactamente el mismo término que aparece en los textos que hablan de sobrellevar las cargas mutuamente. El término está indicando que la actitud de un cristiano maduro no es la de estar buscando la comodidad suya, excluyendo de su casa al hermanito débil que no entiende las verdades profundas y buscando estar cómodo con él mismo para no sentirse expuesto a la carga emocional de la falta de comprensión del más débil. Lo que está diciendo es lo opuesto. Por eso es que el así que nos conectaba con el 14, y el 14 arranca diciendo: recibid al débil en la fe, pero no para contender, o sea, no busques la comodidad tuya. El Señor te está reclamando tu deber de soportar. Pero entonces, ¿cuál es el deber de soportar? En la palabra soportar está revelado el deber. Y en la palabra soportar, el Señor te está diciendo que al recibirlo, Él debe recostarse sobre tu madurez para que tú lo ayudes a no caer, sino que lo ayudes a crecer. La palabra soportar es ayudar al otro a transportar su propio peso. Solidarizarse con la falta de comprensión o con el grado de madurez que el otro tiene para poder ser, con mi actitud, un medio de crecimiento para el otro y no un medio de destrucción al crecimiento del hermano. Si recorremos la Escritura con respecto a este consejo, podemos ir a la carta de Pablo a los Gálatas y vamos a encontrar expresiones que él mismo aconseja. Gálatas capítulo 6, el versículo 2, nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Amado hermano, la iglesia bíblica funciona bajo el principio que Dios ha revelado desde que ideó su plan. Su principio es la unidad.
Y la unidad se establece cuando, guiados por el Espíritu, consideramos al otro. Y por considerar al otro, nos colocamos al lado de su etapa de madurez, no para destruirlo, sino para edificarlo. Pablo dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo era: amaos los unos a los otros. Y es esto lo que está diciendo la palabra. Entonces, esta consideración se hace práctica cuando el creyente recibe al más débil con una intencionalidad edificante y por querer edificarlo, lo ayuda a sobrellevar su carga. 1 Corintios capítulo 9 nos va a llevar a la experiencia particular de Pablo cuando él mismo, entendiendo esta verdad, la practica en su vida ministerial. El versículo 19 dice así de 1 Corintios 9, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Escuche esto: como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, lo da como obvio, pero para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. La expresión de Pablo es que él está colocándose a la par de la falta de comprensión de muchos. Él está colocándose a la par del entendimiento de otros, pero siempre enfocado en un punto principal: edificar el cuerpo de Cristo. Él podía conocer las realidades de las figuras legales del antiguo pacto. Y él las comprendía porque le fue revelado que esas figuras legales eran justamente cumplidas en Cristo. Y que en Cristo, al haberse abolido el antiguo pacto, entraba en un camino de libertad frente a esas prácticas legales y ceremoniales del culto antiguo. Él lo entendía. No obstante, él no buscaba reflejar su comprensión profunda, sino que lo que buscaba era edificar al que no lo entendía. Si tú quieres que la iglesia bíblica crezca, debes copiar la actitud de Pablo. La forma práctica, mi amado hermano, para practicar la consideración por el otro, es ayudarlo a llevar la propia carga de su falta de madurez. La práctica es no recibir a un hermano con el propósito de que él vea que tú sabes más, sino que tú le transmitas lo que tienes de Cristo en oración, en expresar la verdad en amor y llevarlo a que él experimente la guía del Espíritu que lo ayudará a crecer. No discutas, no trates de amedrentar al otro, de opacarlo, no trates de ponerte por sobre el otro cuando lo recibes en tu casa, sino que procura siempre con tu palabra mostrar a Cristo para que el otro se llene de él. En segundo lugar, el pasaje nos muestra la segunda característica a la que el Espíritu Santo nos impulsa. Él nos impulsa al desapego del ego.
La palabra nos dice y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. La palabra está hablando de no agradarnos a nosotros mismos. Si hay algo que el nuevo nacimiento provoca, es justamente matar el ego. Y luchamos contra él, pero el Espíritu de Dios llevará siempre al creyente a mortificar su yo. Pablo está diciendo que el Espíritu Santo te lleva a vivir una actitud para con el hermano que no va a ser tendiente a alimentar tu comodidad egoísta, sino que el Espíritu Santo te llevará a que tu conducta alimente al otro para que Cristo sea formado en él. Por eso es que en Filipenses capítulo 2 y el versículo 21, Pablo reclama esto y dice lo siguiente, Filipenses el capítulo 2 y el versículo 21, dice lo siguiente, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y esta es la actitud que tenían justamente los creyentes que utilizaban el Evangelio con el propósito de hacer resaltar sus conocimientos profundos o la superioridad que tenían en la comprensión de las verdades bíblicas, pero se desenfocaban de lo que realmente busca Cristo. Y Cristo busca glorificar al Padre edificando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, el no agradarnos a nosotros mismos es no buscar lo nuestro, sino buscar lo que es de Cristo. Y esto te lleva a enfocarte en el hermano, amar al hermano y llevarlo a que crezca, no detener su crecimiento. Entonces, la palabra dice, más adelante en el versículo, que al desproveernos de nuestro ego, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Que agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y mis amados hermanos, lo que el Señor en todo el Nuevo Testamento pide es que nuestra boca proclame permanentemente la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Esta es la manera en la que nosotros vamos a poder, con nuestra actitud humilde, comunicar la verdad de Dios para que el otro encuentre a Cristo en la palabra de Dios. Cuando Pablo le escribe a los romanos, si volvemos unos versículos antes, en el mismo capítulo 14 y el versículo 19, dice lo siguiente, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto es lo que debemos nosotros entender. El desapego del ego nos lleva a seguir lo que contribuye a la paz. En ellos la paz se había ausentado por causa de que los que se creían más fuertes en la fe juzgaban a los más débiles. Y los más débiles señalaban y acusaban a los más fuertes. Los más fuertes decían que justamente eran superiores porque entendían la libertad de Cristo y comían de todo. Los más débiles acusaban a los fuertes porque decían, no tienen temor de Dios, comen lo sacrificado a los ídolos. Pablo está llevando el punto justamente a una actitud madura y sabia por parte de los fuertes.
no se agraden a ustedes mismos, entiendan el nivel de madurez de ellos y contribuyan a la paz y a la edificación de los que son más débiles. Entonces, el Señor nos llama en segundo lugar, en el desapego del ego, a revisar la verdadera intencionalidad que yo tengo cuando estoy en un diálogo con un hermano que supuestamente no entiende la verdad como yo. ¿Cuál es la intencionalidad de mi acción? Me debo asegurar de que verdaderamente no haya en esa intencionalidad rasgos de vanagloria. Quiero que sepan que sé mucho. Sin embargo, lo que yo debo estar enfocado es en que Él conozca a Cristo para que glorifique a Dios y se edifique en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la palabra nos llama a vivir haciendo cada cosa con humildad, considerando al otro superior a mí y no inferior a mí. En tercer lugar, el pasaje nos lleva a otra característica que el Espíritu Santo nos lleva a tener para agradarnos los unos a los otros. Y es la conformidad a Cristo. Pablo, a través de este conectivo porque, nos da el fundamento de por qué no debemos buscar nuestro agrado alimentando nuestro egoísmo. Y la razón es porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cuando la Escritura dice que Él no se agradó a sí mismo, está reflejando justamente lo que fue la obra de la entrega de Él mismo, cuando en la búsqueda de satisfacer la voluntad del Padre, de acuerdo a lo que la palabra dice en Filipenses 2:5, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo, porque justamente aceptó el venir, el encarnarse y el que sea cargado sobre él el rechazo que el pueblo santo hacía de su Dios. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El ejemplo a seguir es la entrega total de Cristo, quien tuvo este sentir de glorificar a Dios, cargándose sobre sí el vituperio de los que vituperaban al Padre. La palabra está mostrando entonces que Cristo mismo se despojó a sí mismo, dejó el lugar que le correspondía, aceptó encarnarse para cumplir la voluntad de Dios tal como la palabra lo revela. En la epístola a los Hebreos, cuando dice: sacrificios y ofrendas por el pecado no quisiste, no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro estaba escrito de mí. Él no se agradó a sí mismo, quedándose en su lugar merecido de adoración, sino que vino a morir.
Por eso en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26 y el versículo 39 muestran que el secreto justamente de no agradarse a sí mismo es el enfoque en satisfacer la voluntad del Padre. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 y el versículo 39, nos muestra lo siguiente. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él no se agradó a sí mismo. No sea como yo quiero, sino como tú. Es evidente que lo que él observaba al frente, al marchar hacia la cruz, era justamente el aislamiento del Padre, el desamparo del Padre, la carga de pecados no cometidos, la mofa, la burla, el sacrificio, la muerte. Sin embargo, el enfoque de Cristo, que es nuestro ejemplo, es que Él no buscó lo cómodo para su merecida situación. Él era el Hijo de Dios. Él buscó la satisfacción del Padre. Y mi amado hermano, nosotros no debemos estar en la iglesia enfocados en el agrado de nuestra comodidad. La relación nuestra para con el hermano debe estar empapada de Cristo. Y Cristo lo que puso fue renuncia. Y lo que nos enseña en su conducta es a renunciar a su comodidad para satisfacer la voluntad de Dios. Juan contundentemente lo expresa en el capítulo 4 y en el versículo 4, cuando nos dice lo siguiente: en el versículo 34 del capítulo 4, me equivoqué recién al citarlo, es el 34 del capítulo 4, dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, el Señor no se agradó a sí mismo. Él tenía que soportar los vituperios de los que vituperaban a Dios, caen sobre él. Él carga el pecado del pueblo santo. Él podría haberse quedado agradablemente en un estado de adoración, de gloria. Sin embargo, en la búsqueda de glorificar al Padre y de obedecer al Padre, Él viene. Cristo debe ser el ejemplo, entonces, de cada uno de nosotros, que permanentemente de una u otra manera estamos tratando de buscar que nuestro entorno nos sea cómodo. Que el entorno sea cómodo a nuestros ideales, a nuestros pensamientos, que el entorno nos sea cómodo a nuestra voluntad. Sin embargo, el Dios eterno nos está llamando a la renuncia al ego, que se manifiesta en la aceptación de la voluntad del Padre, a pesar de que esto cueste mi comodidad. Amado hermano, el Señor nos está llamando en esta mañana a observar si hay algo de esto en nosotros, a quebrantarnos y a pedir perdón. Señor, no estoy enfocado en el crecimiento de mi hermano, estoy enfocado en mi comodidad. No estoy lleno de Cristo, no estoy siguiendo el ejemplo de Cristo, porque Él no se agradó a sí mismo. En cuarto lugar, la palabra nos lleva a esta característica que el Espíritu imprime para agradarnos los unos a los otros, y es la sumisión a las Escrituras. En el versículo 4
del capítulo 15 leímos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La manera de tener agrado los unos para con los otros es que estemos sumisos a la palabra de Dios. Y Pablo lo está mostrando justamente por lo que citó en el versículo anterior. Mostró a Cristo como el ejemplo, pero citó un pasaje del Antiguo Pacto del Salmo 69:9, cuando allí dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, Pablo lo que está haciendo es llevar a la iglesia a la palabra de Dios, situada en el Antiguo Pacto, para que esa misma palabra de Dios sea el patrón que modela la conducta en el Nuevo Pacto. Y el patrón que modela la conducta en el Nuevo Pacto es copiar a Cristo, que está siendo anunciado en el Antiguo Pacto como aquel siervo fiel de Jehová que cargará los vituperios de los que vituperaban al Padre. Iban a caer sobre él y él los iba a soportar y él los iba a sobrellevar con una actitud humilde para satisfacer el pedido del Padre y no para agradarse a él mismo. El creyente que está lleno de Cristo sigue este camino de renuncia y se sujeta a las Escrituras que nos llevan a Cristo. ¿Sabe una cosa? ¿En qué se resume el punto 4? La sumisión a las Escrituras es que en tu vida práctica se viva lo que la palabra muestra de Cristo. El ejemplo de Cristo en la Escritura es lo que yo debo vivir para edificar al hermano más débil. Ser humilde como fue Cristo. Tener justamente mansedumbre como la de Cristo. Tener paciencia como la de Cristo. Tener entrega fiel como la de Cristo. Si estamos empapados de la palabra, estamos empapados de Cristo. Si estamos llenos de Cristo, estamos llenos de la palabra. No lo podemos disociar en la vida cristiana. Entonces, la cuarta característica es esta. Es la sumisión a las Escrituras. Ellas dan testimonio de Él. Ellas nos llenan del Señor. Entonces, debemos entender que la relación que nosotros tenemos con las Escrituras que nos hablan de Cristo muestra el nivel que tengo de Cristo. Y sabe una cosa, mi amado, el agradarnos los unos a los otros para crecimiento mutuo persigue este secreto. Cada vez que estés con un hermano en Cristo, procura hablarle de Cristo. Es sumamente destructivo y nocivo en la iglesia la discrepancia de cuestiones no vitales y esenciales como la que ellos tenían, que no hacen a madurar en Cristo. Y si tú te sometes a las Escrituras, te vas a llenar de la actitud que tuvo Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Por eso es que él aclara las cosas que se escribieron antes. Para nuestra enseñanza se escribieron. Él está diciendo, miren lo que dice el Salmo 69:9, copien a Cristo. Está escrito para que el modelo de Cristo sea la conducta de ustedes. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El hecho es que nuestra vida como cristianos estará enfocada en el propósito de Dios, en la gloria venidera, en lo que hemos leído en la primera etapa, en la reunión unida, conjunta, general,
al final en la consumación, como lo vimos en Apocalipsis, allá debe estar enfocado justamente nuestro rumbo, pero nosotros hoy debemos llenarnos de Cristo por lo que su palabra dice de Él, para caminar hacia ese futuro de una manera correcta. En 1 Corintios capítulo 6, capítulo 10, el versículo 10 y 11, podemos encontrar lo que la palabra nos dice con respecto a las escrituras antiguas. En el 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron para ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este es el aspecto negativo de lo que es el sujetarnos a la Escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo les estaba mostrando a ellos el aspecto positivo de copiar a Cristo, lo que la Escritura dice de Él. Pablo le escribió a los Corintios, el aspecto negativo es el de soltar las prácticas que los antiguos tuvieron y que no honraron al Señor. Todo está en la Escritura. Entonces, la sumisión a las Escrituras, ¿a qué nos llevan? De acuerdo a Corintios, y con esto cierro este punto, a no murmurar de los demás como ellos murmuraron en el desierto. Cuando usted se junte con otro, no se junte a criticar la debilidad del otro o a hablar de la falta de entendimiento de alguno de la iglesia. Júntese a hablar de Cristo, porque esto es lo que edifica. Sepa sobrellevar sobre su espalda la falta de comprensión que el otro tiene de acuerdo al grado de madurez y no busque agradarse a sí mismo alimentando su ego. En quinto lugar, el pasaje nos lleva a otra característica. La característica es la dependencia del poder de Dios, porque la palabra nos dice en el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé en vosotros o entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La dependencia del poder divino es que justamente seamos movidos en el sentido de la obra del Espíritu Santo. Es el poder divino que está actuando para edificar el cuerpo de Cristo. Es el poder divino que está actuando desde el momento en que el Espíritu de Dios está regenerando a cada salvo por gracia para incorporarlo en el pueblo santo, en la comunidad de la gracia, en la comunidad del nuevo pacto. Es el Espíritu de Dios con poder el que está llamando de una manera eficaz a cada pecador para iluminarlo y para comunicarle la fe y el arrepentimiento de manera tal que pueda creer en Cristo. Es el poder del Espíritu el que está bautizando a cada uno de los que son llamados a formar parte de la comunidad de la gracia. Y este bautismo es que los incorpora en el cuerpo de Cristo, habitándolos él mismo como un templo. Ese es el bautismo que te incorpora en el cuerpo de Cristo, y esto es un acto de poder. La dependencia del poder divino, Pablo la cierra en lo que dice como consejo en Efesios 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí te lleva justamente a la dependencia del poder divino. Él está guiando a que tú aportes a la unidad que el mismo Espíritu
creó en el plan de la redención. Él te está llevando a que consideres al hermano no como un ser inferior, descartable, que no sirve porque no sabe lo que vos sabés o porque en la iglesia no hace lo que vos hacés. El Espíritu te está llevando a, de una manera tierna, practicar el amor de Dios para soportar al hermano en su grado de inmadurez y que no caiga, y llevarlo de la mano a que se llene de Cristo para salvar al hermano, haciéndolo crecer en el Señor, para que sea Él para la gloria de Dios Padre. Debemos depender del poder divino en esta acción que Dios ejecuta en los creyentes de que seamos de un mismo sentir. Y si en esta mañana tú has estado actuando de una manera no apropiada, tratando de hacer resaltar tu opinión con respecto a temas bíblicos que no son esenciales en la salvación, como le pasaba a ellos, y por causa de esto has herido a un hermano, no has aportado al crecimiento del hermano, pide perdón. Si te has juntado para resaltar alguna capacidad tuya y murmurar de deficiencias, pide perdón. El propósito de Dios siempre fue la unidad. El poder divino está guiando a la iglesia a que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos contribuir a la paz y a la mutua edificación. Y por último, el pasaje nos lleva a la sexta característica: dar gloria a Dios. Romanos 15:6 dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el propósito que habíamos arrancado viendo en las Escrituras. El propósito de Él es su gloria, formando un pueblo que le glorifica unánime, que le adora siendo uno, no fraccionado justamente en estas divisiones causadas por el egocentrismo de algunos que rechazan a otros. Entonces, la palabra está diciendo aquí, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la unidad que el Padre siempre ha perseguido. En el Evangelio de Juan, el capítulo 17 y el versículo 21 al 23, la palabra dice así: 17, 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y la expresión de Cristo está persiguiendo la gloria del Padre. La unidad nuestra es el móvil de que el mundo crea en el plan de redención que el Padre ha puesto en marcha en el mundo a través de su Hijo. Eso está diciendo ahí. Y en realidad eso es lo que le da gloria al Padre. Entonces, nosotros damos gloria a Dios cuando somos solícitos en guardar esa unidad que proviene del poder divino que nos hace uno en Cristo y que nos lleva a glorificar al Padre
mostrando al mundo la efectividad de la redención que nos hace uno en Cristo para la gloria del nombre del Padre. Sabes, mi amado hermano, en esta mañana el Señor nos está llevando a renunciar a nuestro propio yo, a comenzar a mirar al hermano con una mirada de ternura cristiana y a tener una actitud empapada de amor verdadero que nos lleva a edificarlo en Cristo y no a excluirlo. Repasamos las 6 características que el Espíritu de Dios nos lleva a vivir. Es, en primer lugar, la consideración por los demás. En segundo lugar, el desapego del ego. En tercer lugar, conformarnos a Cristo siguiendo su ejemplo. En cuarto lugar, empaparnos de las Escrituras que nos hablan de Él, sumisión a las Escrituras. En quinto lugar, ir en el sentido del plan divino, dependencia del poder divino que nos lleva a la unanimidad. Y en sexto lugar, unánimes, buscar ser para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque la epístola de Pablo a los romanos deja ver tu plan eterno. Y no solamente que muestra tu plan eterno, nos acompaña para que podamos ser parte de él y que vivamos de acuerdo y conforme a tu deseo y a tu voluntad. Señor, queremos considerar a nuestros hermanos sin juzgarlos, sin aislarlos o rechazarlos. Queremos, Señor, considerar a los que son más débiles como que están en una etapa del crecimiento y queremos glorificarte a ti acompañándolos a ellos a que crezcan y no detener el crecimiento de ellos por agradarnos a nosotros mismos, alimentando nuestro egoísmo carnal, sino que queremos, Señor, ir en dirección a tu voluntad, que es la unidad del cuerpo de Cristo, para que unidos y maduros podamos darte gloria, para que aún también la iglesia bíblica tenga un fuerte ministerio de impacto en los que están afuera, para que aún el mundo crea que tú has enviado a Cristo por ver la unidad de los que son de Él. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.